Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes en esta jornada tan impresionante. Creo que nunca tuvimos una elección como esta. Nunca hubo más de 20,000 cargos en juego. Nunca la sociedad estuvo tan polarizada. Nunca vimos tantos candidatos renunciando ni tantos candidatos asesinados. Nunca vimos la escalada de violencia, delincuencia y crimen organizado como lo que hoy vemos. Tampoco nunca antes vimos tantas miles de personas marchando como lo estamos viendo, y eso nos tiene que decir algo. Y a la vez, nunca tuvimos frente a nosotros una oportunidad tan única de hacer una diferencia rotunda en México. Y para eso, para platicar sobre ese tema, estamos hoy aquí, ¿verdad? Algunas intercesoras, gente que nos hemos ocupado en estar orando por México desde nuestros diferentes puntos de partida o de influencia para lograr hacerlo. Y es un honor para mí, pues obviamente, estar con mi compañera de milicia y de oración de tantos años, Lisbeth Hernández Lecona. Gracias por estar aquí. Gracias, Edna. Un gusto. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Y qué bueno que estamos en este programa con la doctora Edna Porras, ¿verdad? Que está también la pastora Yeli y May. Un saludo para todas. Y pues aquí estamos en este super programa previo a las elecciones 2024 en México. Gracias, Liz. Yeli, qué bueno, pastora, que tienes tantos años ya orando específicamente por México y por el gobierno, que Dios te ha levantado para hacer un frente espiritual, ¿verdad?, a favor de México. Bienvenida, pastora. Gracias, profeta Edna. Un saludo a Liz, a May. Es un honor y un placer estar aquí con ustedes porque efectivamente, como tú decías, estamos en un tiempo súper importante, pero también muy especial en lo espiritual. Y es necesario que hoy por hoy los hijos de Dios nos levantemos a orar por nuestra nación. Si no lo hemos hecho, todavía tenemos unos días y después de ese tiempo, después del 2 de junio, tendremos que seguir levantándonos a orar y a bendecir nuestra nación. Si nosotros pudiéramos entender como mexicanos la riqueza tan grande que Dios ha puesto en esta nación del norte, del sur y del este y del oeste, la gran convocatoria, voz de convocatoria que los mexicanos tenemos, yo creo que haríamos más esfuerzos de oración y de intercesión por nuestra nación. Pero bueno, estamos aquí en un tiempo muy especial, muy importante y definitivamente un tiempo que define los próximos años y generaciones. Muy importante y decisivo, sin duda alguna. Profeta May, gracias por conectarte, gracias por estar esta noche aquí, gracias por todo el movimiento de intercesión que tú mueves y que se han sumado a esta gran convocatoria y que nos permite ser parte de ella. Que Dios te bendiga. Gracias, May. Muchísimas gracias, profeta Edna, Yeli, Liz. Una fortuna estar viviendo en estos tiempos. Realmente en el ámbito espiritual sabemos que hay una lucha frente a frente entre la luz y las tinieblas y que los pasos de nuestro país están en nuestra decisión. Y es sumamente importante que como hijos del Dios eterno entendamos muy bien cuál es nuestra posición, cuál es nuestra autoridad y cuál es el poder más grande que podemos tener nosotros en una realidad como la que vive nuestro país, que es justamente las decisiones que estamos tomando. Así que creo que ha sido un tiempo extraordinario también para poder ver cómo el pueblo en medio de una necesidad puede levantarse y unirse. Y estamos expectantes a lo que el Señor estará haciendo en los próximos días y expectantes a ese despertar del pueblo mexicano el 3 de junio ante las realidades que tengamos que afrontarnos en el futuro próximo. Así que gracias a Dios por esta oportunidad
Gracias a Dios por todos los intercesores de nuestra nación que se han levantado, pastores, ministros. Es una bendición poder ver el poder del pueblo de Dios unido en una sola voz. Efectivamente, creo que hoy cientos de iglesias, movimientos, grupos de intercesión, como nunca en la historia de México, hemos estado convocando a la gente a ayunar, a orar, a rogar a Dios, que todos estos 20,286 gobernadores de diferentes niveles que serán electos puedan reconocer a Dios y actuar en consecuencia. No importa qué estén pensando ahora, que Dios se encuentre con ellos como lo hizo con Saulo y lejos de perseguir a la iglesia o de asumir un cargo solo para explotar al país, estén listos a morir por él. Creo que esta convocatoria de oración, ustedes estarán de acuerdo, definitivamente la ha hecho Dios. No la hemos hecho las personas porque se han levantado gente de todas partes. Yo tengo 65 años, nací y crecí en medio de grandes movimientos mundiales de evangelismo por razón del cargo que ocupaba mi papá cuando yo era niña, pero nunca vi en México la respuesta de oración que hoy estamos viviendo. Por donde quiera hay gente orando y ayunando, personas consagrándose a Dios, acercándose a Él con un solo pensamiento: Dios salva a México. Así es que nos es indispensable en este pedacito de tiempo que nos queda todavía antes de las elecciones, entender por qué es tan importante votar, por qué son tan importantes estas elecciones. Liz, ¿qué nos puedes decir en este sentido? Muchas gracias, Edna. Buenas noches nuevamente. Pues es inédito este 2024. Efectivamente, estamos previo a una jornada electoral del 2 de junio. El próximo domingo se estarán eligiendo más de 20,000 cargos. Y bueno, pues particularmente hay que destacar que hay el cambio a nivel federal de la presidencia de la República. Y también lo inédito es que pues hay 3 candidatos, un hombre y 2 mujeres. Sin embargo, dado las encuestas, la contienda va a estar entre 2 mujeres. Así que tendremos presidenta de la República. Y bien, pues de ahí viene la elección de la Cámara de Diputados y de Senadores. Cambian 128 senadores que representan a las 32 entidades federativas. Y la Cámara de Diputados a nivel federal, que son 500. De ahí, pues bueno, tenemos que los senadores en este principio, ¿verdad? De mayoría relativa y plurinominales, y así también como en la Cámara de Diputados a nivel federal, que son 300 diputados de mayoría, 200 plurinominales, y bueno, y a nivel también de los estados van a cambiar 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México junto con las alcaldías, y también tenemos que destacar el caso de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y de ahí pues vienen también las alcaldías de varios estados que no cambian las gubernaturas, pero cambian ayuntamientos y cambian el Congreso local, diputaciones locales, así como las regidurías, sindicaturas, etcétera. Y bien, decíamos más de 20,000 cargos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? Una responsabilidad de una cultura cívica basada en ir y emitir nuestro voto este 2 de junio. En esta cultura cívica hay un principio democrático de elección que nos permite a todos los mexicanos elegir a nuestras autoridades, pero tenemos que ser muy responsables y muy sabios por quién vamos a emitir este voto, toda vez que trae consecuencias a futuro. ¿Por qué trae consecuencias? Porque formamos parte de esa participación ciudadana en este ejercicio democrático de elegir autoridades. Entonces, después nos podemos, en este caso, lamentar o podemos decir, ¿por qué no fui a votar? Hay 95 millones de votantes. De esos tenemos que tener en claro que no todos van a votar. No todos ejercen esa responsabilidad cívica. Sin embargo, tenemos que participar.
porque de lo contrario, pues bueno, generalmente vota el 60% de la población y a veces vota el 50%, la mitad de la población, o hay votaciones que se han ido al 46%, quiere decir abajo de un 50%. Entonces, esperemos que esta vez se manifieste más del 60% de la votación. ¿Para qué? Para que sea legítimo, quiénes nos van a gobernar, desde el poder ejecutivo local, federal, hasta el poder legislativo local y federal. Entonces, pues bueno, y ahí habrá que escuchar cuáles son las plataformas políticas de los candidatos, de quienes van a estar ejerciendo estas, quienes serán nombrados. Habrá que escuchar cuáles son sus planes nacionales de desarrollo, cuáles son sus propuestas de planes estatales, cuál es la agenda legislativa que se propone y que sea afín y acorde, por supuesto, a nuestros principios y valores, con quién nos identificamos, con quienes pensamos que este país puede crecer, que puede traer desarrollo económico. Estamos en un momento en donde hay una crisis y un caos en materia de seguridad. La gente en la encuesta marca que se siente insegura al salir de su casa. Y también vemos demandas como el tema de la salud pública. No hay una cobertura eficaz y de calidad para las y los mexicanos. Entonces, hay temas que tienen que ver con la seguridad, con la salud, con el desarrollo económico, en donde vemos que cada vez necesitamos mayor ingreso porque la canasta básica sube, porque los elementos básicos están subiendo, los servicios, y cada vez hay más desempleo y más pobreza. Entonces, México requiere de un desarrollo económico eficiente basado en políticas públicas que ayuden a impulsar a las y los mexicanos a poder tener un mejor trabajo, un mejor ingreso y condiciones de educación, que es el tema siguiente, ¿verdad? Nombramos entonces seguridad, salud, desarrollo económico, educación. Es otro de los temas importantes que le duelen a México. Necesitamos que todos los mexicanos, que todos los niños vayan a la escuela y que merecen una educación de calidad, pero no basada en una imposición ideológica por parte del gobierno, sino que basada precisamente, ese es un tema que nos llevaría mucho tiempo, Uy, pero no, hablar es que de cada uno de la los educación de temas calidad, nos podría ¿verdad? llevar días y días, ¿no? Y bueno, Sí, solo por mencionar, ¿verdad? Voy a poner los ejes más importantes que hoy van a ponerse al centro, como es también el tema del medio ambiente, que es tan importante, ¿verdad? Cómo está cambiando el cambio climático, y eso es tarea de todos, ¿verdad? Y como eso, pues vienen muchos otros más y vamos segmentando, ¿verdad? Los programas para las mujeres, los programas para la familia, los programas para los niños, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para las personas de la comunidad indígena, etcétera. Entonces, necesitamos ponernos todos responsablemente a escuchar las propuestas de las y los candidatos. Pero bueno, ya seguiremos platicando. sensacional, me parece, es que hay tanto que decir que efectivamente creo que tendríamos que tomar varios programas para cada uno de estos temas. Pero algo que me parece fundamental es que entendamos no solo que es una responsabilidad, sino un privilegio enorme el poder votar. Si nos tomó tanto poder llegar a ser un país con democracia y tener un INE que nos hace nuestros papelitos con nuestra foto y con X y con nuestras credenciales y todo un registro impresionante, un trabajal para poner 170,000 casillas en toda la República y hacer cuánta cosa. Nosotros solo tenemos que ir a emitir nuestro voto y decir, yo quiero esta persona o quiero esta otra. Eso se llama libertad. Eso se llama poder ejercer mi autoridad, mi responsabilidad, mi privilegio de decir, yo puedo decidir qué quiero. Nadie me lo va a imponer. Yo estoy decidiendo y creo que eso es algo tan valioso que no todos los países tienen y que no todos los países pueden disfrutar, y nosotros que en México lo tenemos, ejerzamos este voto por los
de todos esos 20,000 y pico, los que nos toca decidir. Pastora Yeli, ¿cómo tendríamos que orar en este sentido? Bueno, perdón, en la escritura, en la palabra de Dios, vemos muchísimos ejemplos de cómo podemos orar, pero me voy a enfocar en Proverbios 29:2. Me gusta mucho este versículo, esta porción de la escritura que dice, cuando los justos gobiernan o dominan, el pueblo se alegra, porque la justicia nos lleva a dar una dirección. Y dice, mas cuando el impío, el tirano, domina o gobierna, el pueblo gime. Y hoy por hoy, de verdad que ya he pasado algunos años y me tocó trabajar en el Instituto Estatal Electoral para la elección de Vicente Fox, pero yo nunca había visto tanta polarización en nuestra sociedad. Es impresionante, como si estuvieran los de un color y los del otro color en contra, y luego ellos se pelean y luego, etcétera, etcétera. Y debemos entender que espiritualmente es algo sumamente importante y que hoy por hoy nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener muchísimo cuidado y dejar a un lado la polarización y entender cuáles son los principios que a nosotros nos rigen, como la vida, la familia, las libertades, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de elegir. La libertad es algo que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario y que nosotros no deberíamos de estar dispuestos a entregar por un plato de lentejas. Así es. Entonces, yo tengo algunos consejos de cómo votar de acuerdo a la palabra de Dios. Y en este segmento voy a hablar solamente de dos. Elegir a una persona que tenga temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? El temor de Dios tiene 3 lineamientos o vertientes o principios que para poder entender, porque el temor no significa miedo. El temor de Dios, número 1, significa agradecimiento, expectación y generar y tener esa parte de admiración hacia el Padre, porque la palabra de Dios dice, todo lo que respira alaba al Señor. Sí, en esa admiración de decir, wow, las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, wow, las maravillas que Dios ha hecho en México, tanta riqueza, la tierra que produce cosa impresionante de sabores, es algo impactante y nosotros como hijos de Dios mexicanos deberíamos estar agradecidos, maravillados y expectantes de lo que Dios ha hecho. Entonces, ese es el temor al Señor. Y nuestros candidatos, si realmente analizamos exactamente, solamente una candidata, déjenme tomar tantita agua, solamente una candidata es la que ha expresado libre y abiertamente y ha dicho, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado de no elegir a alguien que simplemente no crea o no le interese o definitivamente se declare como ateo o atea. Entonces nosotros tenemos que entender, Proverbios 3:7 nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Entonces tenemos que observar este punto tan importante, que necesitamos elegir esa persona que realmente esté agradecida o agradecido, esté admirada y obviamente esté maravillada con las cosas que Dios ha hecho en nuestra nación. Así que por lo pronto yo me quiero quedar con eso porque es súper importante. Quiero que reflexionen y nos empiecen a comentar ahí en el chat de esta transmisión y que compartan con otras personas porque, bueno, Liz está dándonos puntos súper importantes sobre la salud, sobre la educación. Y yo creo que estoy tan de acuerdo contigo, Liz, porque si nosotros sacamos adelante a nuestros jóvenes con educación y trabajo,
podemos sacar adelante a México. Hemos visto una y otra vez cómo miles y miles de ciudades y de países se han levantado con una muy buena educación, con una vinculación entre la educación y el trabajo, y es muy necesario. Y yo quiero hablarle a los hijos de Dios. Hay que despertar. Los temas de política son nuestros también. Nosotros somos los que tenemos que marcar el rumbo del país, no solamente ir nadando ahí en el barco de lo que todos los demás hablan. Así que tenemos que despertar. Adelante, profeta Edna. No, muy importante lo que dices y muy padre la forma en que explicaste el temor a Dios, porque a veces no lo entendemos, esta admiración de decir, ¡wow! ¿Cómo es posible que el cielo cambie las nubes cada instante, que está el sol, me acaricia la piel, que efectivamente puedo comer una naranja y sabe tan diferente al mango y a la fresa y a la lechuga, ¿no? O sea, es como de verdad para maravillarnos de Dios todos los días. No entiendo cómo alguien puede decir que Dios no existe, ser ateo o peor aún, darle honor al diablo. No me cabe en la cabeza, ¿no? Pero bueno, es un punto muy importante en el que debemos de considerar, como bien lo dices. Profeta Mike, cuéntanos, ¿qué es lo que sería indispensable desde tu punto de vista que estemos orando durante este tiempo? ¿Cómo estos 5 o 6 días que nos faltan, ya no sé ni cuántos, que le metamos con todo la oración si realmente queremos un cambio contundente en nuestro país? Así es, Edna. Uno de los aspectos muy importantes en la vida de los hijos de Dios es que todos somos, en nosotros habita el diseño del intercesor. Algo bien importante es que nosotros tengamos entendimiento de quiénes somos, una verdadera identidad delante de Dios, para que desde ahí nosotros podamos tener entendimiento de la importancia de la intercesión a favor de nuestra nación. Muchas veces damos por hecho erróneamente que es Dios quien toma toda la responsabilidad de quiénes son nuestros gobernantes. Y este ha sido un gran error religioso que nos ha restado esa autoridad y esa mayordomía territorial que nosotros tenemos en nuestra nación. Porque el Padre ha delegado en nuestras manos la capacidad de que nosotros podamos hacer legal o ilegal a nivel espiritual lo que ocurre en nuestra nación. Hay un sustento bíblico que nos enseña, varios sustentos bíblicos que nos enseñan respecto a esta importancia de que nosotros podamos ejercer nuestra mayordomía, ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado, y una de las cosas que el Señor nos dio es esta asignación territorial que tenemos cada uno de nosotros. Y nosotros como mexicanos, como pueblo de Dios en México, debemos entender esa fuerza que hay, esa motivación correcta que debemos de tener para nosotros estar orando, poniéndonos en la brecha para que el Señor se manifieste aquí en nuestra nación. A veces cometemos grandes errores cuando nosotros pretendemos interceder por nuestra nación. Parece que nosotros presentamos delante de Dios toda una serie de quejas. Sin embargo, lo que es importantísimo para cualquier intercesor es que nosotros tengamos entendimiento del diseño de nuestro Dios sobre la nación que estamos siendo asignados. ¿Qué revelación tenemos respecto a nuestra nación? ¿Qué papel a nivel espiritual está jugando nuestra nación, nuestro país? ¿Cuáles son esas estructuras que han impedido que el gobierno y la soberanía de Dios se manifieste en nuestra nación? Esas son directrices muy importantes que nosotros podemos tener para interceder por México, teniendo entendimiento del papel profético que juega, los tiempos proféticos que estamos atravesando. Por eso fíjate la importancia de que nosotros podamos sumarnos a ministerios, podamos nosotros ser uno solo delante del Señor, porque esa es otra de los principios muy importantes en la intercesión, y es el poder del acuerdo. Estas voces que se han levantado en nuestro país para estar llamando a los intercesores han puesto una línea muy específica de intercesión. De hecho, para quienes nos han seguido durante estos más de 30 días que hemos estado levantando ayuno, hemos tenido directrices muy precisas y muy importantes de intercesión y de clamor.
Nosotros no podemos disparar para todos lados, ni pensar en ese tipo de oraciones donde solo podemos pronunciar, Señor, bendice a mi país. Sí, el Señor sabe que hay una bendición puesta sobre nuestro país, una bendición territorial, pero esto no desciende o no se manifiesta si nosotros no estamos en acuerdo con lo que Él ha dicho con su boca respecto a nuestro país. Por eso, integrarnos a ministerios es de suma importancia, porque no estamos caminando solos, sino estamos teniendo un lineamiento preciso de cuál es esa petición clara y contundente a nivel espiritual con la cual estamos abriendo brecha para que esa bendición efectivamente descienda a nuestro territorio. Una de las oraciones muy importantes que nosotros también vamos a ver infinidad de ejemplos en las escrituras es esa oración de arrepentimiento. México ha cometido grandes errores que lo han llevado justamente a vivir en las tinieblas que estamos viviendo actualmente. Una nación que se ha sostenido en la religiosidad y no en la verdadera relación con el Señor. Una nación que se ha levantado en idolatría y que nosotros como hijos del Señor tenemos que presentar también delante del Señor este arrepentimiento a favor de nuestra nación. Cedernos delante del Señor, postrarnos delante del Señor para hacer ese llamado de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque a través del arrepentimiento el Señor trae una sanidad y restauración a la tierra que estamos pisando. Y esta es una de las necesidades más urgentes en nuestro país, que realmente esta tierra pueda ser sanada de corrupción, de idolatría, de toda la sangre que se ha derramado y por la cual hemos estado viviendo pues la cosecha de esa esclavitud. Entonces creo que son directrices muy importantes, ¿no? Sumarnos a todos estos grupos ministeriales que están trayendo directrices precisas, a profetas en México que están teniendo revelación de este diseño de nuestra nación, traer una oración de intercesión de arrepentimiento por los pecados generacionales de nuestro país. Y también otro aspecto muy importante por el cual podemos estar orando es porque el Señor abra los ojos de su pueblo en México, ¿sí? Hemos sido, parece como sometidos a una especie de encantamiento que a mí me impresiona, que no podamos realmente ver la realidad que está sucediendo en nuestro país, en manos de quién estamos, en manos de quién están nuestros hijos, en manos de quién están nuestras finanzas, nuestros negocios, nuestros empleos. Y estamos, parece, cegados ante una realidad que es muy dura. Y en esa ceguera vamos caminando hacia una decisión que va a marcar cuál va a ser el avance de nuestro país en los próximos años, en las próximas décadas. No es nada más una decisión que va a apostar por 6 años de gobierno. Es una decisión que va a apostar por las generaciones que están delante de nosotros. Entonces, realmente nosotros tenemos que estar orando para que el Señor nos dé entendimiento, nos traiga revelación de quiénes son las personas que verdaderamente están delante de nosotros, no ser persuadidos nada más por una serie de promesas como han sido otras votaciones, ¿no? Nos vamos tras las promesas y no tras la revelación de quién es la persona, quién es el verdadero rostro que está en las cámaras, que está en esa cantidad de cintas publicitarias. ¿Quién es esa persona? ¿Qué representa para nuestra nación cada una de las personas que están ahora por ser elegidas? Así que podemos pedir al Señor que no solo que nos dé dirección, sino que nos traiga libertad en los ojos y en los oídos de la nación en México, que podamos ver que el corazón sea revelado. Podemos orar que sea revelado la verdadera intención de quienes están tomando esos lugares para que a partir de ahí pues podamos tener mucho más certeza en el voto que nosotros vamos a hacer este 2 de junio. Amén, amén, amén. Me encanta todo lo que estás diciendo. Se me hace sumamente importante y algo que me parece que no debemos de dejar pasar por alto es este diseño perfecto de Dios en específico para México, no solo para el mundo entero. Y me encanta ver que a esta convocatoria de oración se han unido, al menos a la que tenemos desde esta página de México Orando, se han unido 3 ministerios internacionales que día con día nos están acompañando para interceder y están expectantes de las cosas que tienen que suceder en México. Entendemos que México tiene un destino profético, que es una alarma en las manos de Dios. México
si nos metemos ahí un poquito a buscar en la historia y en los historiadores de México, México significa, y dejo la referencia en los comentarios por si alguien quiere saber de dónde sacamos esto, México significa país ungido o ciudad del Mesías, y eso es lo que somos, un país ungido para anunciar que el rey ya viene y que tenemos la certeza que él nos concederá gobernantes que lo reconozcan, que tengan este temor del que hablaba la pastora Yeli, que tengan ese temor de admiración y de respeto a Dios, porque si un gobernante ama a Dios y ama al prójimo, el país prospera. Sin duda alguna, creo yo que ese sería el anhelo en el corazón de cada mexicano, que el país prospere. Y me viene se me hace muy puntual la cita de Primera de Timoteo 2, que termina diciendo, oren por el presidente y por todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Creo que esta sería una oración, creo que esta es una cita clave para entender cómo tendríamos que orar por esas autoridades. Que estas personas realmente, como ya lo han comentado mis amigas aquí, tengan temor reverente de Dios, admiración para agradecer a Dios. Y entonces, desde ese punto, podamos nosotros todos tener un ambiente de paz y tranquilidad en la ciudad, en el país, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Pero cuéntanos, Liz, que todos estos temas que nos dejaste abiertos ahí sobre qué es lo que es importante tomar en cuenta en estas votaciones. Platícanos más sobre eso. Bien, Edna, gracias. Y coincido con la pastora Yeli, ¿verdad? Y con la profeta May Barrales. Efectivamente, tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos de no dejar todo solamente en manos de las autoridades. En ocasiones ponemos nuestros ojos y empezamos incluso a idolatrar a los candidatos, a las candidatas, y pensamos que ellos son los que tienen la solución o quienes tienen pues la obligación de cambiarnos la vida. Entonces, es importante que pongamos en primer lugar, como personas que somos de fe, poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Que Él sea glorificado y que sea quien gobierne nuestra nación, que gobierne pues todo el mundo y es importante que la correlación y la corresponsabilidad que hay como ciudadanos, como hijos de Dios, en donde pues es de un lado para otro. Formamos parte de este engranaje que para que México camine necesitamos tanto de las autoridades como de los ciudadanos. Y ahorita hablamos de la responsabilidad de ejercer nuestro voto, pero no queda ahí. También es importante que formemos parte, que seamos instrumento de participación en donde habrá quienes tengan el llamado para ir y ser los candidatos, pero habrá quienes tengan la posibilidad desde su trinchera de participar, como lo decíamos, ¿verdad? En estos consejos ciudadanos, en las ONGs, en grupos como Iniciativa Ciudadana, donde alcemos la voz, donde levantemos la voz, pero que llevemos una propuesta. Es importante proponer y formar parte de esas decisiones que se toman, porque en ocasiones se hacen y sin que nosotros participemos y dejamos a otros que tomen las decisiones por nosotros. Por ejemplo, el trabajo eficiente que hemos hecho un grupo de ciudadanos de proponer a los candidatos que firmen compromisos que tienen que ver con derechos naturales, derechos constitucionales y derechos humanos, como es el derecho a la vida desde la concepción, como es ese respeto que deriva de los tratados internacionales que México ha suscrito, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, y bueno, y muchas constituciones como la nuestra, que en mi estado, en Morelos, en el artículo 1 establece que el derecho a la vida se reconoce desde la concepción. Entonces, estamos hablando
que no estamos pidiendo favores, sino que estamos pidiendo que observen la legislación internacional y nacional, el respeto a los derechos de la familia, consagrados en el artículo 4 constitucional, que establece que hombre y mujer somos iguales ante la ley y que ésta protegerá el desarrollo de la familia. Y también está establecido en los tratados internacionales, reconocido por la Organización Nacional, la Organización, la ONU, de Naciones Unidas, que incluso el 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia, precisamente para que los gobiernos y los ciudadanos pongamos al centro al núcleo más importante de la sociedad, que es la familia. Y como eso, muchos otros derechos, ¿verdad? El de las niñas, niños y adolescentes, y etcétera. Pero también, pues, como personas de fe, el derecho a profesar nuestra libertad religiosa y la libertad de conciencia. Estos son temas que se han metido las leyes y que incluso nos protegen. Pero hoy en día las leyes y políticas públicas están desvirtuando todos estos derechos naturales y humanos y estos principios de fe que tenemos y que tenemos que ser entonces de incidencia, de influencia y de transformación, yendo a levantar la voz como ciudadanos, ¿verdad? Como mexicanos, como ese derecho que tenemos democrático a participar. Y el Instituto Nacional de Elecciones, el INE, tiene estrategias en donde no hemos sabido participar porque establecen principios importantes, que solo voy a mencionar 3 puntos, que dice aquí esa estrategia de cultura cívica del Instituto Nacional Electoral. Dice: 1, desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos. Entonces nosotros estamos ejerciendo ese derecho de proponer también a cómo queremos ser guiados en esta gobernanza. 2, que la ciudadanía contribuya e incida en la discusión pública. Lo que estamos haciendo ahorita es una discusión pública también. Y 3, que cree contextos de exigencia a los poderes públicos, favorezca la estabilidad y la eficacia del Estado de Derecho. Justo lo que estamos haciendo nosotros es solicitando el respeto a nuestros derechos consagrados en los tratados internacionales, en nuestra Constitución, basados en el principio de vida, en el principio de la perspectiva de familia y la libertad de conciencia. Entonces, pues bueno, participemos. Tu audio, Edna. Qué importante todo esto que mencionas y el hecho de decir cuál es la primera forma en que podemos participar de toda esta ejecución de las leyes, de las propuestas, de todo. Pues primero vota. Vota por alguien que te va a dar la libertad de participar, ¿verdad? Ejerce este derecho que tienes, este privilegio, para que entonces, una vez que puedas, hayas dicho, bueno, a mí se me hace que este diputado sí va a funcionar, que esta senadora sí tiene las características que a mí me gustan, que este gobernador de mi estado realmente ha dado pasos hacia entender que va a poder hacer algo, que persona de la sindicatura, ¿cómo se llama? Va a funcionar adecuadamente. En fin, que cada uno de aquellos a los que tú les vas a entregar tu voto, no es porque vas a decir, ay, voy a votar por tal partido, ¿no? No, vota por las personas, vota por aquellos que realmente están haciendo algo, que su trayectoria de vida te está dejando algo y que ya dieron frutos. Porque mira, la gente no cambia, te podrán prometer muchas cosas en la campaña, pero si tú observas su vida, cómo se han comportado con su familia, cómo se han comportado en sus puestos anteriores, si han tenido trabajos o no han tenido trabajos, si han hecho negocios o no han hecho negocios, en fin, si tú puedes observar más o menos qué han hecho esas personas, y todavía tienes de aquí al sábado. Así es que te tienes bastantes días para decir, a ver, me voy a meter a buscar. A mí aquí en, no sé, Chiapas, me toca investigar sobre el gobernador o sobre esta persona que va a ser presidente municipal, etcétera. Pues investiga, ve qué ha hecho, qué no ha hecho, y en base a eso, vota, en base a tu conocimiento. No digas, voy a votar por
un partido, porque a veces los partidos no necesariamente están representados por las personas más adecuadas y viceversa. Entonces, fíjate que han hecho y con conocimiento, con conciencia, con temor de Dios, de saber que por quién voy a votar, vota. Analiza, primero analiza y luego, indudablemente, bueno, no, primero ora, luego analiza y entonces con este voto orado y consciente, ve y ejerce tu derecho hacia un país verdaderamente precioso y libre. Pastora Yeli, platícanos, o tú, profeta Mayra, la que quiera. Bueno, yo amo cómo Dios hace las cosas, cómo el Espíritu Santo acomoda perfectamente todo y justamente lo que acabas de decir son los dos puntos siguientes. Ah, Pero antes, no, y qué bueno, porque así me voy adelantando, pero es bien importante esto que estaba hablando Liz y que estaba hablando tú y que también está diciendo Mike, porque hoy por hoy muchísima gente que no sabía qué hacían los diputados, qué hacían los senadores, qué es un regidor, qué es un síndico, muchísima gente ha tenido la oportunidad de entender, no todos porque no a todos les ha interesado, pero bien lo decías, necesitamos interesarnos por lo que ellos han hecho en el pasado. Hay que investigar lo que han hecho, hay que investigar si cuando ellos eran empresarios o eran gente común y corriente, no eran políticos, hacían obra pública o simplemente levantaban el puño en la universidad, eran rijosos, porros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos llenos de ese tipo de personas también, rijosos, porros, violentos, que solamente llaman a seguir violentando el país. Entonces es bien importante. Isaías 5:20 nos dice, ay, de los que a lo malo le dicen bueno Así es. y a lo bueno le dicen malo. Entonces nosotros tenemos que caminar eligiendo personas que no tengan antecedentes negativos y podrá la gente decir, ah, todos tienen cola que le pisen. Sí, pero dentro de esa cola que se pisa, necesitamos ver y observar cuál ha sido su trascendencia. ¿Qué es lo que tiene más peso? Si cuando empezó a caminar como una persona común y corriente, abriéndose paso como empresarios, como políticos, hicieron algo sin que la foto estuviera ahí o solamente estábamos esperando el momento de la fotografía. Entonces, necesitamos entender que vamos a escoger personas que se apeguen lo más que se pueda a nuestros principios cristianos, que tengan experiencia. Amadas pastoras y profetas, necesitamos gente que tenga experiencia en el puesto que va a tomar. Todos y cada uno de nosotros que nos hemos contratado en una empresa, cuando hemos abierto una empresa, cuando hemos emprendido, tenemos que tener conocimiento. Cuando yo he ido a pedir trabajo cuando fui a pedir trabajo, todas las veces que fui a pedir trabajo, yo tuve que presentar mis credenciales. Si tenía licenciatura, si tenía especialidades, si tenía maestría, si tenía doctorado, o sea, todas mis referencias educativas, pero también tuve que demostrar mis habilidades. Entonces, eso tiene que hacer un match en nosotros y decir, ok, cierto, fulanito, fulanita tienen experiencia, saben qué hacer y no han vivido con 200 pesos en la bolsa durante toda su vida. Entonces, si saben manejar una cartera, si saben manejar una chequera, si saben, o sea, si me estoy explicando, si van a manejar un país, no podemos manejarlo con 200 pesos. Necesitamos sabiduría, que el temor de Dios trae sabiduría. Necesitamos elegir con sabiduría gente que realmente tenga experiencia, que ejerzamos nuestro derecho a elegir sin temor. Como decía la profeta Edna, orando, primeramente orando, que el Señor quite las vendas mágicas de todos los hijos de Dios en esta nación y en las naciones
porque hay mucha gente que va a votar en las naciones, pero sobre todo que nos quite las vendas mágicas. Eso que decía May, que es impresionante, y yo lo digo desde hace como 4 años estoy, Señor, no puede ser posible tanta cerradez, que el Señor quite las vendas mágicas, que el Señor destape nuestros oídos y que ponga realmente en nuestro corazón el derecho a elegir y la responsabilidad de no elegir lo que puede acarrear y traer en el futuro a nuestras generaciones. No podemos lograr resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. Romanos 12:2 para mí es una bandera. Yo necesito todos los días de mi vida ir delante de Dios y decir, Señor, no me puedo conformar a este mundo. Necesito transformarme mediante la renovación de mi mente. Entonces, amados, amadas que estamos aquí en este ejercicio libre, necesitamos ser responsables de quiénes somos en Cristo y elegir conforme a lo que está más apegado a nuestros principios. Adelante, profeta Edna. Sensacional. Me haces pensar en la cita de Esther 8:6 que dice, ¿cómo podría yo quedarme tranquila si veo que mi país está en la desgracia o algo así? ¿Cómo podría yo quedarme quieta si mi gente está sufriendo? Entonces, efectivamente, no hay forma de que nosotros esta vez digamos, pues, en fin, voto por tal partido que es de mi preferencia, o a ver de Tin Marín, de Dopingüe, o no voto porque se me hace complicado, o X. No, tendríamos ya que estar pensando, a ver, o sea, si vas a ir de viaje, estás pensando, ¿qué voy a poner en el Beliz? ¿Qué se me puede ofrecer? ¿Quién sabe qué? Si vas a meter al hijo a la escuela, estás viendo qué le vas a comprar los útiles y qué va a necesitar y no sé qué. Si tú vas a tener un trabajo nuevo o tienes invitados en tu casa, prevés todo. Entonces, ¿por qué algo tan importante como decidir quiénes nos van a gobernar? ¿Quiénes van a decidir por nosotros cómo gastar el dinero de nuestros impuestos? Si vas a escoger a alguien tan importante como que decida la educación que se le va a enseñar a tu hijo en la primaria o a tu hijo en la universidad, si vas a elegir algo tan importante como si es una persona apta para que haya abasto de medicina suficiente, para que haya realmente refuerzo de seguridad en las calles, para que se ponga un alto al crimen organizado, etcétera. Todas estas cosas que realmente te van a afectar y no te van a afectar 6 años, te van a afectar por décadas. Lo que tú hoy no hagas definitivamente te afectará por décadas. Porque qué bueno sería decir, bueno, pues hubo un terremoto y ya. No, lo que se cayó te va a tomar mucho tiempo volverlo a levantar. Es igualito. O sea, no es, ay, bueno, pues que a ver qué pasa con el gobierno. No, sé responsable. Piensa que si tú no tomas tu privilegio de ser responsable, entonces el país no va a poder salir adelante porque los tramposos, los que les gusta amañar las cosas, los que quieren estar en el poder solamente para enriquecerse, lo van a hacer. Y creo que esto todos lo podemos ver. Mucho se habla mal de los políticos. Yo creo que no todos los políticos son malos. Aquí tenemos a la maestra Lisbeth, que ha hecho un trabajo impecable en todo su ejercicio político y que es un ejemplo de que sí se puede tener políticos honestos, de que sí se puede ejercer un liderazgo útil que bendiga a la nación o bendiga el espacio que nos toca. Así es que pon atención en por quién vas a votar, fíjate qué es lo que tienes que analizar de cada uno y empieza a orar en ese sentido. May, ¿qué nos puedes decir, profeta? ¿Qué más? Más Pues bien, algo, ya nos dijiste muchas cosas. Muy, muy buenas. gracias.
algo muy importante es que, bueno, rumbo a toda esta serie de votaciones es muy importante que nosotros entendamos que no solo es el peso del gobernante que vamos a elegir, sino como bien lo han dicho el resto de los funcionarios, ¿sí? Porque en realidad nuestro gobierno no solo debería de estar conformado por la cabeza adecuada, sino por todas las piezas clave, y eso es sumamente importante. A veces nosotros nos vamos tras de un partido, ¿no? A veces lo comparo con este tema de los equipos de fútbol. O sea, tu equipo va mal, pero tú tienes la playera y da igual que vaya mal porque finalmente tú estás defendiendo tu partido. Y en tema de política, nosotros no podemos jugarle así, porque definitivamente tenemos que ver a la persona, tenemos que ver los frutos que hay en cada uno de ellos y cuál es el equipo y las personas que le rodean, porque a veces también nosotros nos vamos a observar solo un rostro y a veces la referencia que tenemos de la persona es lo que dice mi vecina, la opinión del partido, de lo que yo considero importante, pero como hijos del Señor tenemos un reto muy importante y es que nosotros no lo debemos ajustar por partidos políticos, por comentarios de personas ajenas, sino nuestra mirada debe de estar ajustada y sopesada por los principios bíblicos. ¿Qué dicen las escrituras respecto a un buen gobierno? ¿Cómo yo puedo tener definido un buen gobierno, calificar que la persona tiene un perfil apto para ejercer un buen gobierno? Entonces, para terminar acá mi tiempo es, podemos ver características y principios muy importantes en las escrituras de quién es un buen gobierno, con gente sabia, inteligente y experimentada. Nosotros podemos ver sabiduría en las decisiones previas, en la experiencia previa que las personas que están por gobernarnos tienen. Ahora, tenemos que fijarnos mucho en el juego de todas las piezas que están por colocarse, ¿sí? ¿Dónde está esa sabiduría? ¿Dónde está esa inteligencia? ¿Dónde está esa experiencia que realmente va a sostener el ejercicio político de las personas que van a ocupar estas sillas de gobierno? ¿Sí? También un buen gobierno, y esto lo vamos a ver ahí en Levítico 19:15, si no actúes con injusticia cuando dictes sentencia, ni favorezcas al débil, ni te rindas al poderoso, apégate a la justicia. A veces nosotros estamos diciendo, oh, claro, este apoya más a los pobres, o este apoya más a los empresarios. Apégate a la justicia. Tú debes entender cómo el Señor define la justicia en términos bíblicos para que tú entiendas qué es lo que tienes que esperar de un buen gobierno. No nada más es que tu balanza se vaya hacia un lado a otro, sino que verdaderamente se ejecute la sabiduría del Señor para que entonces se pueda dictar sentencia justa conforme a los principios bíblicos. Un gobierno honesto. Proverbios 28 nos dice, un buen dirigente sabe mantener el orden. ¿Te has podido dar cuenta que hay personas que están incentivando el desorden en nuestra nación? La intolerancia, el rechazo, el repudio por grupos sociales. Aquí tú te puedes dar cuenta porque ese es un fruto muy claro de personas que pueden tener el corazón incorrecto para un gobierno, ¿sí? Porque el gobernante honesto, cuando dice ahí en Proverbios, cuando triunfan los justos se hace una gran fiesta, pero cuando triunfan los malvados, la gente se esconde. ¿Cuál sería el resultado de tu voto en ciertos sectores de tu país? Parece que va a comenzar una cacería de no sé qué. Algunos de los candidatos lo han mencionado claramente. Y eso a ti te puede dar referencia de qué tanto se ajusta a estos principios bíblicos. Y fíjate, una de las cosas que voy a decir, yo soy apartidista y realmente no voy ni tengo playera por absolutamente ningún partido, pero sí he estado observando mucho del lenguaje con el que ellos se llevan, mucha de la experiencia que hay y de cómo sus palabras por sí solas son las que dan evidencia de quiénes son en realidad. Un buen gobierno es un gobierno de servicio y eso lo vamos a ver como referencia en todo el andar de nuestro Maestro Jesucristo. Jesús los llamó ahí en Marcos y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho de gobernar con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos, pero ustedes no deben de ser así, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. ¿A quién le va a servir? ¿O cuál es quién será el principal beneficiado cuando ese candidato, a lo mejor por el que tú vas, gane?
Fíjate cómo a veces en sus palabras nos muestran cómo el beneficio será el gobierno en sí mismo y no en pueblo. Quieren apoyarse en el pueblo, pero es muy diferente cuando realmente quieren apoyar al pueblo. Y por pueblo entendemos todos los estratos sociales, todos los grupos que pertenecen a este país, México. Entonces tú vas a poderte dar cuenta cómo sí hay un peso de diferencia y es un gobierno injusto. Esto es por poner un gobierno justo que protege a los ciudadanos también, una protección para todos los ciudadanos, no solo para grupos que les favorecen para tener poder, sino para todo el pueblo de México debe haber protección. La justicia te hará fuerte y quedarás libre de opresión y miedo y el terror no volverá a inquietarte, dice Isaías 54. Y así nosotros podemos ver una serie de principios importantísimos con los cuales nosotros podemos tener criterios más certeros de cómo nosotros vamos a elegir a esas personas, esos personajes que van a tomar esas sillas de gobierno, entendiendo que no vamos tras de un partido político, sino realmente bajo la revelación y los principios del Señor, podamos discernir cuál es ese tache que nosotros vamos a ejercer. ¿Sabes, Edna? Me da temor cuando el Señor, yo entiendo que en esa mayordomía que yo tengo que ejercer, el Señor me va a pedir cuentas aún de eso que yo estoy haciendo. Yo estoy decidiendo por mi familia. Yo voy a tener que entrar, si finalmente se culmina en un gobierno corrupto, en un gobierno antidiseño, que sea tropezadero para el propósito de la nación, de mi nación, de México, yo tendré que dar cuentas al Señor de cuál es esta decisión que estoy tomando. Así que no la puedo tomar a la ligera. No solo voy a comer del fruto que produzcan estos gobernantes, no solo mis hijos comerán de este fruto, y si es un fruto de injusticia, de corrupción, de todo esto que podemos ver, no quiero imaginar, yo soy madre, ¿qué es lo que van a comer mis hijos? ¿No? Y no solo me estoy refiriendo al alimento físico, sino a todo esto que se le abre la puerta de una nación cuando se le entrega el gobierno al antidiseño, ¿sí? Ojo ahí, porque no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de propósitos eternos, ¿sí? Entonces, entender esto me lleva a que realmente no vacile en tomar una decisión, sino la haga conforme al corazón del Señor. Entendiendo bien este contexto, porque a veces malinterpretamos esta parte que dice, Él pone reyes y quita reyes. Nosotros tenemos que entender muy bien esa palabra, porque a veces justificamos y le dejamos toda la responsabilidad al Señor, como si Él fuese el culpable de gobiernos, de esclavitud, de corrupción, de muerte. No es así. De verdad, escudriña la palabra para que no tengas que ser confundido y no tengas que, a causa del tropiezo, ir a buscar rescate del Señor. Si tú desde este momento estás entregando tu voluntad a la soberanía del Señor, con sabiduría vas a ejercer ese voto, pidiendo su intervención para que no, ante las malas decisiones, estemos pidiendo su rescate. Así es. Creo que lo que acabas de decir es muy importante porque efectivamente creo que muchos cristianos bajo este versículo de, ¿dónde está? Romanos, si no me equivoco, de toda autoridad expuesta por Dios y quién sabe qué, se quedan en que, bueno, si ya Dios va a decidir, yo para qué me mortifico, y no se dan cuenta que dice, respeten a sus autoridades, porque ahí está hablando de un gobierno donde realmente era pues una dictadura y donde realmente muchos de los celotes no querían respetar a la autoridad, etcétera. Entonces, es una condición totalmente distinta a la que nosotros vivimos, porque nosotros vivimos en una democracia y en esta democracia también tenemos la otra cita que podríamos esgrimir que dice, pusieron reyes, pero no conforme a mi corazón. No me tomaron en cuenta. Ustedes escogieron sus autoridades, pero sin consultarme. Yes. Entonces, ¿cómo quieren que les vaya bien? Pues eso eligieron, pues así les está yendo, ¿no? Entonces, si Dios nos está dando el privilegio de vivir en una democracia y en esta democracia nosotros podemos elegir el gobernante, pues consultemos a Dios para que no nos pase la misma desgracia que les pasaba a los de la iglesia primitiva con los romanos ahí, ese imperio impositivo en el que ellos vivían. No es nuestra circunstancia. Y aquí Dios nos está diciendo,
Pregúntenme si quieren que les vaya bien. Y otra cosa que se me hace muy importante es que podríamos también entender la cita de Jeremías 29, que dice que nuestro bienestar está en que le vaya bien a la ciudad donde vivimos. O sea, si nosotros no procuramos el bienestar del país donde estamos puestos, del estado donde nos ha tocado nacer, de la ciudad donde hoy vivimos, entonces no vamos a tener bienestar tampoco nosotros. No es que no me importe, pues total, el gobierno estatal y el gobierno son los corruptos. No, del bienestar de la ciudad depende tu bienestar. Y si tú no procuras que haya bienestar en la ciudad, olvídate de que tú vas a tener bienestar. Entonces, hay que tomar esta gran responsabilidad que hoy tenemos. Liz, ¿con qué quisieras cerrar esta noche? Pues quiero llamarlos a que nos interesemos, a que tengamos interés y conocimiento sobre los asuntos públicos y la democracia en México, que no nos mantengamos ajenos. A veces decimos, a mí he escuchado a quienes dicen, pues la política es del diablo, o yo no me quiero meter en eso. No, sí hay que meternos. Incluso las encuestas que ha hecho el INE en su página, y les invito a que la revisen, en la parte de participación ciudadana y cívica, hacen una encuesta y el 56% de la población se interesa por los asuntos de México públicos, los asuntos públicos y de democracia. Pero el otro porcentaje no les interesa o no conocen o conocen muy poquito. Entonces necesitamos precisamente, como lo hemos dicho, ser de influencia, interesarnos por los temas y participar. De lo contrario, entonces estamos cediéndole a otros nuestro derecho de decidir quiénes nos van a gobernar. Entonces, acuérdense que también la omisión no es buena, el ser omiso, el dejar pasar las cosas no es correcto. Y la palabra dice, ¿verdad? Por ignorancia mi pueblo pereció. Entonces, tenemos que documentarnos, tenemos que participar y hacer una elección sabia este 2 de junio, porque después nos podemos arrepentir. Y esto trae consecuencias por generaciones, porque las decisiones que se tomen en un poder legislativo donde se hacen leyes, que estuvimos en estos últimos 3 años, muchos ciudadanos yendo a los congresos, llevando iniciativas para que no reformen la Constitución Federal y desaparezcan la palabra hombre y mujer y que seamos simples personas. Esta ley de igualdad sustantiva que afecta a nuestros principios y más de 50 reformas a la Constitución Federal. Entonces, y esto es en lo federal y en lo local, pues la pregunta es en las 32 entidades federativas, ¿qué está sucediendo? Si no nos involucramos, van a pasar cosas que nosotros pues jamás vamos a poder reivindicar, ¿verdad? Como los temas que vemos, que han lastimado mucho, el derecho de la mujer a decidir por su cuerpo, que es le llaman interrupción legal del embarazo, pero es realmente el aborto, es una madre terminando con la vida de su hijo. Y bueno, todo esto van a empezar a suceder, políticas públicas, ¿verdad? Que favorezcan el libre desarrollo de la personalidad o la autopercepción, y cosas que no nos van a gustar, como la hipersexualización de los niños, le llaman el derecho a los niños al placer sexual, y nos van a sorprender. Pero mi pregunta es, ¿te has interesado y has tenido conocimiento de los temas? Involúcrate, involucrémonos en la vida política de México y en esta democracia que nos permite formar parte de ella y de levantar la voz y prepararnos incluso para tomar esos lugares también de eminencia, porque nos mantenemos al margen, pero también hay capacidad en el pueblo donde hay gente que sí se ha preparado y que es importante que vaya y que gobierne, que tome esos lugares de autoridad, las gubernaturas, ¿verdad? Los congresos locales, las diputaciones, el Senado, etcétera, porque muchas cosas se pueden hacer desde esas tribunas. Muchas cosas tú puedes parar o puedes impulsar cuando formas parte de esos poderes. Entonces, pues el llamado a interesarte, el llamado a la sabiduría y
A mí me impresiona mucho en las escrituras, en Segunda de Crónicas 7, cuando el pueblo pregunta, ¿por qué Dios has hecho todo esto con tu nación? ¿Por qué, Señor, te has olvidado? ¿Por qué has volteado los ojos, verdad? Dice aquí, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles en esta tierra y en este templo? Y la respuesta es porque los israelitas abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los sacó de Egipto, y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón les envió tantas calamidades. Entonces, también el hecho de voltear nuestros ojos a lo material del mundo, a idolatrar lo que no, pues también eso es algo que estamos nosotros olvidando, a quien tenemos que darle siempre ese principio, ¿verdad? A Dios. Pero tenemos la esperanza, ¿verdad? Que cuando dice, cuando mi pueblo ora y se humilla, ¿verdad? Ahí veremos esa mano del Señor. Y pues bueno, cierro con esto, Edna, de que hoy tenemos todos una gran responsabilidad. Ejerzamos nuestro derecho a votar y veamos las mejores propuestas, aquellos que mencionan, ¿verdad? A Dios, que den buen testimonio y que nos involucremos más. Así que, pues, muchas gracias a todos, un gran compromiso porque en ello estamos llevando a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y aún a aquellos que no podemos todavía ver, pero que seguramente formarán parte de las consecuencias de nuestras decisiones que hoy dejemos de hacer. Así que qué importante es poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas y que Él nos dé la sabiduría y en su misericordia pues podamos hallar gracia para continuar transitando en nuestras naciones. Sí, qué importante todo lo que estás diciendo, porque efectivamente todas estas leyes que se han estado aprobando por los gobernantes que escogimos o no, pero se han estado aprobando como esta clínica que se inauguró en la Ciudad de México en plena pandemia para hacer estas conversiones de los niños trans y que puedan pues ser hombres o mujeres. Estamos en plena pandemia y se ponen a inaugurar algo como eso, ¿verdad? Y cuánta cosa, el borrado de la mujer, que ahora resulta que había igual de diputaciones para hombres y para mujeres. Pero como hay algunos hombres que se sienten mujeres, entonces pues las mujeres vamos perdiendo cada vez terreno porque ahora tenemos que cederles nuestros baños, nuestros vestidores, nuestro todo esto del borrado de la mujer es terrible, ¿verdad? La hipersexualización que mencionabas, que ya es desde los 9 años y sin consentimiento de los padres, el niño puede hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana. La seguridad que está escalofriante, ¿verdad? 180,000 asesinatos dolosos, más de entre 80 y 100 al día. Esto ya verdaderamente es terrible y todos pues en forma muy agresiva, horrenda, con mucha hazaña, todo lo que se ha perdido, la educación, que los libros nuevos que ahora estamos teniendo Yes. tienen incluso prácticas chamánicas, ideología de Yes. género, incluso Brujerías. brujería, y algunas cosas de socialismo, en fin, que dices, esto no es para los niños, ¿por qué se los meten en los libros? En todo esto, no digas el sistema de salud y todo lo que el haber quitado el seguro popular dejó en tanta indefección y tan indefensamente a 50 millones de personas, y el INSABI no funcionó, solamente se perdieron 400 millones de pesos que quién sabe dónde están, y finalmente todos estos miles de personas, de millones de personas, están sin un sistema de salud y por supuesto que el Seguro Social no iba a poder absorberlos. Entonces, todos estos temas que cada uno de ellos son vitales, que se han aprobado por los gobernantes que escogimos. Así ¿Qué es. tan importante no será que nos fijemos qué gobernantes queremos escoger de aquí en adelante? Y solamente otro tema que creo que es fundamental mencionar,
Creo que nunca habíamos visto tanto chamanismo, tanta Así es. brujería y tanto culto a la muerte desde el gobierno, ¿verdad? Estas propuestas chamánicas que se han hecho desde el Senado, el sacrificio que hubo hace unos días en pleno patrio, ahí con los chamanes, la camiseta esta de la Santa Muerte, etcétera. La otra señora allá en Sonora que dijo, pues para ganar a la oposición, unámonos a Satanás los de este partido, etcétera. Entonces, todas estas cosas tendríamos nosotros que pensar como gente de fe, esto es lo que quiero, esta es la gente que quiero que me represente, estos son los gobernantes a los que yo les voy a dar mi voto. Así es. Así es que, bueno, no se diga nuestras libertades, la libertad de expresión, de escoger qué De queremos que, conciencia. de conciencia, de la educación que deben de recibir los, en fin, es un mar, no vamos a acabar aquí, pero solamente queremos hacerles un poco de conciencia en, por favor, voten, voten con conciencia. Así es. Yeli, ¿con qué nos dejas? Bueno, esto es tan impresionante y a mí me gusta mucho la política, la verdad. A mí me gusta mucho. Nunca me involucré como ahora en conocer realmente propuestas y buscando, escudriñando, porque gracias a las redes sociales y al internet uno se encuentra situaciones vergonzosas y muy necesarias de observar en los candidatos de hoy. Otras cosas que se observan muy buenas, de mucho trabajo. Y yo me encontré un aspirante a gobernador oficialista diciendo que si él ganaba el siguiente puesto por el que estaba compitiendo, él iba a poner la primera iglesia para la Santa Muerte en México. Entonces, yo creo que ahorita decías bien, hemos dicho bien esta tarde. Necesitamos como hijos de Dios urgentemente que reconozcamos que nos hemos apartado de los principios de Dios. Nos hemos apartado como hijos de Dios de sus principios y que si queremos realmente un cambio, si queremos que nuestras generaciones tengan movilidad social, que la movilidad social es pensar que voy a morir mejor de como nací y esto no está sucediendo, necesitamos avanzar urgentemente en la educación y en el trabajo. Insisto mucho en esa vinculación de la educación, que saquemos profesionistas hábiles y que puedan salir adelante. Pero con toda esta educación que estamos teniendo con los niños, dudo mucho que si no revertimos este retraso tan grande de la pandemia, más los libros, vayamos a tener una mejor movilidad social. Dios puede cambiar cualquier pronóstico y es por eso que tenemos no unos días, tenemos mucho tiempo orando para que México despierte y estoy maravillada realmente de todo lo que está sucediendo. Nosotras cuatro aquí juntas hablando de esto, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado? Ni siquiera nos conocíamos el año pasado. Entonces, Dios uniendo propósito y trayendo este despertar de nuestras conciencias como hijos de Dios. Necesitamos orar y clamar a Dios, pero también debemos actuar. Esa marca que vamos a poner, que yo les recomiendo que lleven su propio marcador, lleven su propia pluma, para que, como dijo alguien por ahí, no nos vayan a hacer de chivo los tamales. Entonces, actuemos eligiendo con sabiduría de lo alto este domingo 2 de junio. Es una fecha súper importante. Yo les recomiendo que se levanten muy temprano, vayan y estén ahí presentes cuando se estén instalando las casillas, tomen fotos y luego vayámonos a la iglesia porque necesitamos adorar al Señor y luego demos otra vuelta, regresemos y al cerrar la casilla
tomemos una fotografía del acta, esa acta grande que se pone en cada casilla, tomemos una fotografía. Nosotros seamos ciudadanos responsables. Y ahorita decía May, el pueblo y los ciudadanos. Es algo que a mí me ha hecho mucho ruido. Yo creo que tenemos que subir el nivel, profetas, pastoras, tenemos que subir el nivel y dejar de ser pueblo. Dejar de ser pueblo para ser ciudadanos responsables y ciudadanos competentes que levantemos esta poderosa nación que Dios ha puesto en nuestras manos. Y sí, vayamos por una mejor vida para nuestras generaciones de una manera responsable, donde Dios realmente, como dice Deuteronomio 28:1, acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Necesitamos apegarnos a los principios de Dios y ejercer nuestro derecho al voto con una responsabilidad cívica y espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Así Sí. que los animo a que vayamos en paz, como zabulonitas, guerreros de paz, sabiendo lo que vamos a hacer. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien, gracias, Yeli. Mayra, ¿con qué cerramos hoy? Ay, perdón, se me está aquí moviendo el dispositivo. Algo bien importante que hemos mencionado esta noche es que no solo es lo que va a ocurrir estos días, sino cómo nosotros como Iglesia de Dios en México vamos a caminar la próxima temporada. Algo que con lo que me quedo de este tiempo es la forma en la que nuestros hermanos se han levantado como uno solo. Y esto no debe de terminar aquí, independientemente de cuál sea el resultado. Es sumamente importante el despertar de los hijos de Dios en México. Es sumamente importante caminar en el principio del acuerdo como uno solo, porque atravesaremos tormentas, desiertos, y sin lugar a dudas nuestro Señor prevalecerá para que nosotros seamos preservados, preservándonos a nosotros, que somos sus hijos en las naciones. Deuteronomio 16 nos da un claro ejemplo del orden del Señor y de cómo nosotros podemos ejercer la autoridad cuando dice: nombren jueces y oficiales para todas las ciudades que el Señor su Dios les va a dar a cada tribu. Y como bien lo menciona Yeli, somos pertenecientes a la raíz de la tribu zabulonita. Ese es un sello en nuestra nación y nosotros tenemos que entender que nombrar jueces y oficiales es nuestra responsabilidad y que hay características en las escrituras. No hagan ninguna diferencia entre unas personas y otras, no perviertan la justicia, que no se dejen sobornar, pues el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de las personas justas. La justicia y solo la justicia es lo que ustedes deben seguir para que vivan y posean el país que el Señor su Dios les da. Realmente esta oración, esta intercesión va unida a acciones de justicia específicas. Esas acciones de justicia es como nosotros nos vamos a conducir como hijos de reino en este país. Ser la referencia de esa justicia. Hemos clamado por los hijos de reino que estén puestos y dispuestos en esas sillas de gobierno. Definitivamente el despertar por el que estamos clamando en México no solo es por este despertar que nos permite entender el poder de decisión que tenemos, sino realmente ser direccionados a los propósitos eternos para los cuales el Señor nos ha llamado. Gente sabia, gente que le pertenezca a Él, gente que lleve su nombre y que establezca su justicia en nuestra nación. Esto es recién el comienzo de un pueblo que se levanta ante la diversidad de batallas y realidades que hemos atravesado, y hago un llamado a los ministros, pastores, intercesores, a seguir caminando juntos, a seguir avanzando juntos, a seguir llamando la manifestación del reino en nuestro México amado, porque nuestros ojos contemplarán su gloria.
Nuestros ojos verán la gloria del Dios eterno manifestada en nuestra nación. Pero es necesario que nosotros preparemos el territorio, la atmósfera, para que realmente esta manifestación sea visible a los ojos de aquellos que no le conocen. Llamo a todos a ser una sola voz, a ser un solo corazón, así como nos lo ha presentado nuestra amada Edna, de ser un solo hombre delante del Señor. Porque como rompecabezas, basta que una de las piezas se coloque en su lugar para que entonces le dé acceso a todas las demás a formar ese diseño para el cual estaban o tenían ese propósito. Así que tú eres esa pieza. Es importante que cada uno de nosotros estemos en nuestro lugar de asignación para que desde ahí el diseño del Dios eterno sobre nuestra nación sea visible. No haya tiniebla ni oscuridad que impida ver su luz en nuestro amado México, porque una de las palabras proféticas que se han puesto en nuestra nación es justamente eso, el despertar de México, traer un despertar para muchos otros países en Latinoamérica y en Europa. México necesita ponerse en su lugar en medio de todo este rompecabezas profético para que entonces se manifieste ese reino de gloria que se ha avisado y para el cual estamos listos y preparando el camino. Entonces, sigamos en la brecha, sigamos proclamando, sigamos intercediendo, no nos cansemos de hacer el bien en nuestra nación, no nos cansemos de caminar como hijos de justicia, de que nuestras acciones justas sean la referencia para poder tener como nación un gobierno justo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Edna, Yeli. Liz, ha sido una noche increíble y pues bueno, profeta, te dejo el espacio. Qué preciosas. Pues yo quisiera nada más leer Ageo 2, 6 al 9 para cerrar esta noche. Dice, pues esto dice el Señor Todopoderoso, una vez más, muy pronto, voy a sacudir los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Voy a sacudir a todas las naciones. Llegarán aquí todos sus tesoros y llenaré este templo de esplendor, dice el Señor Todopoderoso. Dios dice también, el oro y la plata son míos. El Señor Todopoderoso lo afirma y Él dice que el esplendor de este último templo, de esta última nación, de este último momento de México, será mayor que el que antes tuvo. Yo creo que si los españoles se admiraron y estaban anonadados cuando llegaron a México y no podían creer, dicen los anales, que que México reunía el esplendor de todas las naciones europeas juntas. Si en entonces quedaron anonadados, lo que Dios tiene preparado para México es aún mucho mayor. Así es que las naciones verán tu gloria, dice Isaías 62, y los reyes de la tierra quedarán asombrados de tu esplendor. Y eso creemos para México. Hagamos el trabajo que nos toca y no dejemos de orar. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche.